Buen día, bienvenidos a la Iglesia de Florida en modalidad online. Les deseo a todos un muy feliz sábado y espero se puedan sentir cómodos durante la transmisión de hoy. Les cuento que este programa fue grabado y editado desde nuestras casas, siendo conscientes del cumplimiento de la cuarentena. Los quiero invitar a que me acompañen a leer unos textos de la Biblia. Vamos a buscar Salmos. Salmos 34, 1 al 3. Alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, alabemos juntos su nombre. Vamos a comenzar teniendo el repaso de la lección, que va a estar a cargo de Antonio de Pascua. Pero antes, los invito a que podamos alabar todos juntos cantando el himno 226, Busca Primero. Va a estar a cargo de Larry Streyer, Pablo Sopi y Leonardo Mosuto. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Muy, pero muy feliz sábado. Estamos nuevamente con el repaso de la lección y primero agradecer el pase que me han hecho para dar comienzo a esta escuela sabática. Y antes que nada vamos a tener una oración para que el Espíritu Santo nos guíe en este repaso. Oremos. Querido y bondadoso Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra. Señor, que no haya interferencia de ningún tipo cuando estemos estudiando esta palabra y que realmente tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría de entendimiento para que todo lo que escuchemos y aprendamos hoy lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Lo pedimos sin merecerlo en el santo y bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, bienvenidos nuevamente en el repaso de estas lecciones que tienen que ver con el estudio de la Biblia, ¿no? Y el título de esta mañana dice Fuente autoritativa de nuestra teología. Nosotros podríamos decir fuente autorizada de nuestra teología. Y vamos a empezar seguramente con el versículo de memoria que está en Isaías 8:20 y que dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y todo esto sí lo vamos a encontrar seguramente en el transcurso de la lección de esta mañana
y especialmente en la Biblia, cuando incluso si queremos vivir solo de acuerdo con la Biblia, nuestra comprensión de las Escrituras está significativamente moldeada e influenciada por una serie de factores. Las tradiciones a las que estamos acostumbrados y con las que crecimos, la forma en que nos educó para pensar y usar la razón para explicar las cosas, nuestra experiencia con ciertas personas e ideas y la cultura formativa, con lo que tiene que ver con lo que nos rodea. La prioridad dada a cualquier fuente o combinación de fuentes tiene una influencia significativa en nuestra teología. Finalmente determinará la dirección de toda la tarea teológica. Son muchas palabras, pero en síntesis, todo lo que el entorno de nuestro mundo en el que vivimos tiene una influencia o positiva o negativa, pero en todo esto es la que nos va a dar la capacidad de poder entender las Escrituras. Por eso lo dividimos en 5 ejes que tienen que ver con la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia. Si tomamos como ejemplo el tema hoy de lo que a diario estamos escuchando, que son las fake news. ¿Qué es fake news? Para muchos que lo tienen claro, pero para algunos que no están muy informados, es el tema de las falsas noticias. ¿Y cuáles son las recomendaciones que nos hacen? Es guiarnos a lo que es las noticias oficiales, que leamos los sitios oficiales, donde ahí tenemos la certeza que lo que nos dicen supuestamente y directamente es la verdad. En esto lo aproveché como para hacer esta comparación que está en basarnos en la Biblia, que tiene la autoridad final de todas las decisiones y de toda la verdad que hay en ella. Por eso estos factores que intervienen son esto que estamos viendo, la tradición, que segunda de Colosenses 2:8 dice: tened cuidado y no os dejéis llevar por quienes os quieren engañar con teorías y falsos argumentos, pues ellos no se basan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. La tradición, si podemos definirla, es lo siguiente: es una costumbre que pasa de una generación a otra de forma verbal y o escrita, que se mantiene de generación en generación. ¿Por qué traemos esto? Porque así como la tradición se ve a diario en nuestros actos y en nuestras formas y en nuestro vivir, ¿qué hay de bueno en la tradición? Y podemos leer lo que dice acá en el PowerPoint. La tradición nos ayuda a recordar nuestra historia y nos transmite las lecciones y experiencias de nuestros antepasados. En la Biblia encontramos tradiciones como la fiesta de Purim, que recuerdan la liberación del pueblo de Dios. En Estados Unidos, por ejemplo, se sigue recordando la llegada de los padres peregrinos a la tierra de libertad. ¿Qué hay de malo en las tradiciones? Las tradiciones pueden llegar a suplantar la verdad. Lo muestra Marcos 7 del 1 al 13, después lo pueden leer tranquilamente. Al agregar elementos erróneos y supersticiones contrarias a la fe, es un mal uso de la tradición. ¿Por qué hago esta referencia? Porque había una tradición, esto fue un suceso que pasó con los apóstoles, estaban los fariseos, los escribas, comiendo junto con los apóstoles, y en aquel momento la tradición decía que había que lavarse las manos una vez cada vez que se terminaba un plato. Y en una cena o en el transcurso de esa noche o de ese almuerzo o cena, se llegaba a lavar entre 15 y 18 veces las manos. Y ellos miraban con cara así de no entender cómo los apóstoles no hacían eso mismo. Y ellos referenciaban que el lavarse las manos era un símbolo de la pureza espiritual. Los fariseos y los apóstoles hacían esto a pesar de que estaban corrompidos
espiritualmente. Esto es para tener en cuenta. A veces esas tradiciones se ponen por encima de la palabra del Señor y pierde el sentido del que veníamos hablando. La experiencia. Hay experiencias buenas y experiencias malas. En Gálatas 4:15 dice: ¿dónde pues está aquel sentimiento de felicidad que experimentabais? Porque os doy testimonio de que, ser posible, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Qué hay de bueno en la experiencia? Nuestra comprensión de Dios se basa en nuestras experiencias vividas con Él. Recordar la forma en que Dios nos ayudó o estuvo a nuestro lado en muchos momentos de nuestro pasado nos ayuda a seguir adelante hacia la meta. Y qué normal es esto de que muchas veces en nuestras vidas nos olvidamos de las obras, de los milagros que el Señor ha hecho en ellas. Y es muy importante que esa experiencia que nosotros vivamos o vivimos la podamos tener fresca para que no nos aparte, como dice aquí, de llegar a la meta, que es poder estar en presencia del Señor. ¿Qué hay de malo en las experiencias? No todas las experiencias son buenas. En ocasiones lo que experimentamos o sentimos no proviene de Dios. Por eso es peligroso basar nuestra fe o nuestra doctrina en lo que sentimos o experimentamos en ciertos momentos cuando esto contradice lo que la Biblia nos enseña. Hay sobradas situaciones y también historias en las que esto se da. Y no voy a hacer referencias a ellas porque cada uno de ustedes las conoce. Y eso es lo que tenemos que evitar. Que esas experiencias pongan en peligro y nos aleje de lo que el Señor nos quiere mostrar y experimentar a través de la palabra. La cultura, algo que está arraigado en nosotros, en cada pueblo, en cada nación. Dice en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los ojos de deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Fíjense este versículo, ¿no? Cómo hace referencia a esto mismo que sufrió Jesús cuando fue tentado en el desierto. El deseo del pan, el deseo de los ojos, de la idolatría, y lo que todo esto hace de que nosotros nos alejemos del Señor y por supuesto que son cosas que provienen del mundo. ¿Qué hay de bueno en la cultura? Bueno, ustedes saben, hay muchas culturas en muchos países que tienen una gran influencia bíblica. Aún en los que no es así encontramos elementos culturales que son perfectamente compatibles con las enseñanzas bíblicas. ¿Qué hay de malo en la cultura? La cultura puede tener rasgos que nos hagan parecer bueno lo malo o viceversa. En Isaías 5:20 tenemos ahí esa referencia que cada uno de ustedes pues la puede buscar y ver. Por eso, todo rasgo cultural ha de evaluarse con la Biblia y ésta debe prevalecer. Esto es una condición sine qua non, que siempre que comparemos los rasgos culturales, tiene que prevalecer la palabra del Señor. Si algo hay que cambiar, deben ser nuestros rasgos culturales erróneos. Y cuando nos referimos a la razón, en 2 Corintios 10:5 dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Qué hay de bueno en la razón? Bueno, la capacidad de razonar proviene de Dios. Con ella podemos llegar a conclusiones correctas y ser convencidos por la verdad. La razón nos hace sabios siempre que esté sometida a la voluntad de Dios. Hay unas referencias bíblicas que acompañan a esto en 2 de Pedro 1:12, en Juan 16:8 o en Proverbios 9:10. Incluso nuestra adoración debe ser racional, como dice en Romanos 12:1, y no solo sentimental. Es común esto a veces, y lo hemos notado, cuando grupos de personas
se pasan de la adoración al Señor a una situación sentimental, donde se pierde de vista la adoración para transformarse en algo solamente sentimental. ¿Qué hay de malo en la razón? Tenemos infinidad de cosas para decir. Por ejemplo, es muy peligroso creer que nuestra razón es capaz de abarcarlo todo. Al no aceptar aquello que no podemos racionalizar, lo rechazamos. Lo que no entendemos, lo sobrenatural. Alejamos de nosotros a Dios, el único que puede darnos salvación y vida eterna. Es muy común. Este es el gran mal de esta sociedad hoy. Hoy razonamos todo y muchas de esas cosas que racionalizamos no tienen que ver con lo que el Señor dice en la palabra de Dios. Y muchas veces ponemos hasta en tela de juicio que lo que está en la palabra de Dios sea la verdad. ¿Por qué? Porque usamos un razonamiento erróneo. Y esto es a lo que tenemos que estar atentos para evitar que nos alejemos de la verdadera fuente de verdad, que es la palabra de Dios. Si tenemos que hacer referencia a la Biblia, dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Juan 5:46. Y fíjense cómo hace referencia este pasaje al Antiguo Testamento. Cuando en las semanas anteriores decíamos que no perdió vigencia el Antiguo Testamento y donde el Nuevo Testamento se sustenta y se basa en el Antiguo, bueno, con Juan 5:46 nos queda más que claro ese concepto. ¿Qué hay de bueno en la Biblia? Podemos decir que es el libro que Jesús mismo nos invita a estudiar. En Juan 5:39 dice: ustedes estudian con diligencia y son ellas las que dan testimonio a mi favor. En la medida que la estudiemos con diligencia, el Señor nos va a estar hablando, y eso es lo más importante que tiene. Y a creer en el versículo 46. Es la palabra inspirada de Dios útil para nuestra enseñanza. Segunda de Timoteo 3:16, conocido versículo que cada uno después lo debe tener grabado en su mente, pero también lo puede buscar y leer más adelante. En cuestión de fe y doctrina, está por encima de la tradición, la experiencia, la cultura y la razón. Todas ellas han de ser evaluadas y analizadas por la Biblia. Como decimos, ¿qué hay de bueno en la Biblia? Que está por encima de todo, de la tradición, de la experiencia, de la cultura y de la razón. ¿Qué hay de malo en la Biblia? Y uno se pone a pensar, ¿qué puede haber de malo en la Biblia? Nada. Siempre y cuando nos dejemos guiar en su estudio por su propio autor. ¿Y quién es él? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guiará para que la verdad o comprensión que contradiga lo que él reveló en la propia Biblia no suceda. Entonces, siempre tenemos la certeza que el Espíritu Santo nos va a dar la verdad cuando la busquemos realmente de corazón en la palabra del Señor. Estos son algunos de estos puntos que hoy hemos analizado, y la hermana Huay nos deja una cita en la Educación Cristiana en la página 227, que la quería compartir con ustedes, que dice: no debiéramos permitir que ningún argumento humano nos desvíe de una investigación cabal de la verdad bíblica. Las opiniones y costumbres de los hombres no han de ser recibidas como si tuviesen autoridad divina. Dios ha revelado en su palabra en qué consiste todo el deber del hombre, y nosotros no hemos de dejarnos apartar de la gran norma de justicia. Él envió a su Hijo unigénito para que fuese nuestro ejemplo y nos invita a oírle y seguirle. Este seguramente es el sentir de todos los que creemos y los que estamos en comunión con el Señor. Los insto en esta semana a hacer más énfasis en el estudio de la palabra. Tenemos los que estamos en cuarentena o los que estamos en aislamiento obligatorio, más tiempo para poder dedicarle
al estudio de la palabra. Son momentos que nunca pensábamos que íbamos a tener y que es una oportunidad única para basarnos en la palabra del Señor. Quiero despedirme y disculparme porque es algo que va rápido, pero es así, es un repaso. No, nos gustaría muchísimo abrir una clase, pero seguimos con la programación y en pocos minutos más vamos a tener la historia para los niños que ya viene atrás míos. Les deseo un hermoso y feliz sábado y gracias por acompañarnos cada sábado en el repaso de la lección. Nos vemos el sábado próximo. Gracias. Gracias Antonio por dirigirnos en el repaso de lo que estuvimos estudiando durante la semana. Les recuerdo que para poder entregar nuestros diezmos y ofrendas está disponible la aplicación 7Me. Es una aplicación fácil e intuitiva para poder utilizar sin movernos de nuestras casas. Cualquier duda o consulta que tengan, o si no pueden utilizarla o tienen problemas, pueden ponerse en contacto con el tesorero de nuestra iglesia, los pastores o los ancianos, que los vamos a estar ayudando para que puedan utilizarla o buscar otro medio para que puedan realizar sus diezmos y ofrendas. Ya llegando al momento principal de nuestro programa, vamos a escuchar la historia para los niños. En esta mañana estará a cargo de Liliana Chovandindegui. Después tendremos una alabanza musical titulada Ven, Inspíranos, que va a estar a cargo del Cuarteto Herederos. Y luego tendremos el tema principal a cargo del pastor Marcos Blanco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz sábado. Gracias, Rodrigo, por el pase. Y ahora, a ver, mientras van llegando, ¡ay, cuántas ganas tengo de verlos! Pero ahí están, en primera fila. Pepo, Briana, Lauti, Julián, Irina, hola Maggie, Maya, ¡ay! Y están llegando, Mark, ¡ay, qué lindo! Y están viniendo todos a sentarse ahí para escuchar la historia que tenemos para contarles esta semana. ¡Qué lindo! Prontito nos vamos a ver y los extraño mucho corretear por los pasillos.
Y las señas de escuelas sabáticas también los están extrañando mucho de tenerlos en sus aulas. ¿Saben? Mientras están llegando todos los otros, vamos a recordar algo. ¿De qué habló la señora el sábado pasado en este rinconcito? Habló, a ver, si se acuerdan. A ver, ¿qué es esto? Sí, habló de las tablas de la ley. Habló de los 10 mandamientos. ¿Quién se los dio a Moisés? ¿Y qué decían? ¿Y para qué? Todo eso lo estuvo repasando la señora el sábado pasado. Y ella analizó los 3 primeros mandamientos, y hoy nos toca analizar el cuarto. El cuarto mandamiento es un mandamiento muy importante para nuestra iglesia. Todos son importantes, por supuesto, pero el cuarto nos ayuda a distinguirnos de otras denominaciones. Muy bien, es el que habla del sábado. ¿Y dónde están los mandamientos? A ver. Muy bien, vos también. En Éxodo 20, específicamente en Éxodo 28 está el cuarto mandamiento. Ahora la señora se va a poner los anteojos para leerlo completito y después vamos a charlar. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero el día 7º será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo y lo consagró el día de reposo. ¿Saben? Cuando yo leí o escuché por primera vez que se hablaba del cuarto mandamiento, yo pensé, wow, trabajó tanto Dios, tanto, hizo tantas cosas que yo me lo imaginaba el 7º día a Dios así. Como cuando yo termino el viernes de limpiar la casa y de preparar la comida. ¡Ay, no doy más! No sé qué tengo, si tengo calor, si tengo frío. Lo que sí sé es que estoy cansada. Y me lo imaginaba a Dios así, tirado, descansando. Pero ¿saben? A medida que empecé a crecer y a estudiar la Biblia, me di cuenta que Dios no hizo el 7º día para descansar Él de su cansancio. Él no estaba cansado, Él estaba feliz. Y como estaba feliz, quería que nosotros estuviéramos felices. Por eso creó el 7º día, para que nosotros tuviéramos ese día especial para agasajarlo, para adorarlo a Él, pero también para que nosotros descansáramos, para que pudiéramos disfrutar de la vida familiar y de un montón de cosas. ¿Saben? Las seños y las mamás tenemos el oído desarrollado. Y a veces yo escuché a algunos chicos que decían, oh, no veo la hora que baje el sol y así podemos hacer tal cosa o tal otra. Ay, qué aburrido, no sé qué hacer. Oh, qué aburrimiento. Y si me escapo y me voy a jugar a la pelota por ahí, ¿verdad? Y otras cosas que añaden. Y ¿saben? Eso a mí me hizo pensar. Nosotros a veces pensamos que el sábado es aburrido. Dios hizo el sábado para que nos aburriéramos. Dios hizo el sábado para que disfrutáramos, para que seamos felices, para que estemos más fuertes, unidos como familia con Él. Entonces, ¿saben? Eso que yo escuché me hizo pensar, qué bueno sería que nosotros en estos días, que se nos hacen a veces muy largos, charláramos con papá y con mamá, a ver qué cosas podemos hacer el sábado para que realmente podamos disfrutar y estar felices
Sí, felices desde la mañana, desde la noche que lo recibimos en casa. La mañana prepararnos, ponernos lindos para ir a la iglesia. No solo para ver a nuestros amigos, sino para ir a la casa de Dios. Y después a la tarde, ¿sí? Que esa tarde no se haga interminablemente aburrida, sino que pensemos en familia. ¿Qué cosas lindas podemos hacer? Siempre teniendo en cuenta que Dios es la estrella del sábado. Que todo lo que hagamos tiene que ser para mostrarlo a Él, para adorarlo. Entonces, yo los sábados también veo mucha actividad acá en la iglesia a la tarde. Veo chicos que preparan sus voces para cantar hermosos himnos. Veo a algunos más grandes que ya están con sus instrumentos, practicando y ensayando. Hay tantas cosas para hacer los sábados, para que nos sintamos realmente felices, para que podamos vivir ese espíritu que Dios quiere que vivamos los sábados. Entonces, tarea para el hogar. En estos días tenemos mucho tiempo con mami y papi. Propongamos actividades para cuando la cuarentena termine y poder salir los sábados, llegar a la iglesia y entonces proyectar qué cosas vamos a hacer a la tarde, porque me encantaría no volver a escuchar nunca así a oíditas, ¿no? Nunca más escuchar qué aburrido es el sábado, porque Dios hizo el sábado para que seamos felices. ¿Les parece que hagamos una oración? Querido Padre, gracias Señor por el amor infinito que tienes hacia nosotros. Gracias porque pensaste en todos los detalles para que nosotros seamos felices. Gracias porque creaste el sábado, Señor, para poder descansar y regocijarnos con vos. Señor, te pido que en este santo día tú estés con nosotros sentados en nuestro hogar para poder adorarte, para poder alegrar también nuestras vidas. Te pido que bendigas a todos aquellos que te necesitan. No los sueltes de tu mano. En tu nombre te pedimos todo esto sin merecerlo. Amén. Muchas gracias a todos. Ahora pueden agarrar sus libros, algunos sus pinturitas y se van a sentar quietitos con sus papás para que ellos puedan escuchar el mensaje que tiene el Pastor Blanco esta mañana. Un beso. Y prontito nos vamos a volver a ver. Chao. Ven, inspíranos, ven, enséñanos, Señor, por medio de tu Espíritu. Ven, anímanos, ven, transfórmanos, Señor, con tu poder y gloria. Señor, queremos darlo en gratitud a ti. Acepta nuestro corazón, ven y transfórmalo. Ven, ayúdanos, ven, consuélanos, Señor, concédenos tu dulce paz. Danos tu poder para obedecer y amarte por tu sacrificio. Señor, queremos darlo en gratitud a ti.
acepta nuestro corazón, ven y transfórmalo. Muy feliz sábado para todos ustedes. Es un gusto poder acompañarlos en este mensaje bíblico que vamos a compartir, especialmente a los hermanos de la Iglesia de Florida allí, pero también a todos los que se comunican y los que están viendo este mensaje a través de los diferentes canales por los que está saliendo. En esta mañana quisiera que meditáramos juntos en la palabra de Dios, que puede hacernos mucho bien en el contexto de lo que estamos viviendo, de este distanciamiento social, este aislamiento obligatorio en el que nos vemos para cuidar nuestra salud, y que podamos aprovechar este sábado para que el distanciamiento social no sea distanciamiento de Dios, sino que al contrario, en este día especial que Dios ha designado para que nos comuniquemos con Él, podamos estar en comunión con Él y podamos de esa manera conectarnos, en este caso a través del estudio de su palabra, conectarlos con Él. Alguien inventó hace no mucho tiempo lo que se ha dado en llamar el sonido hipersónico. Es una manera de transmitir el sonido que es muy particular. Es una especie de parlante, pero que puede ser dirigido de manera muy direccionada, incluso hasta unos 150 metros, casi con la precisión de un láser. Tiene la característica de que puede ser direccionado a un punto en particular, y aquel que está parado en ese punto puede escuchar ese sonido, y aquellos que están alrededor pueden no estar escuchando. Así uno puede escuchar música, instrucciones para alguna cosa, y quienes están alrededor no pueden escuchar absolutamente nada. Sonido hipersónico se llama. Esto pasa de manera similar cuando nosotros estamos en el lugar adecuado, en el momento correcto para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y quienes están alrededor pueden no escucharla, nosotros podemos escuchar la voz del Espíritu Santo, pero si nos desviamos de ese camino, si nos alejamos de ese lugar, de ese momento, de esa sintonía en el que el Espíritu Santo quiere comunicarse con nosotros, dejamos de percibir el sonido y por lo tanto no captamos el mensaje que el Espíritu Santo quiere comunicarnos. Hay un texto que se refiere a este hecho y está allí en la primera epístola a los tesalonicenses, el capítulo 5, primera epístola a los tesalonicenses, el capítulo 5. Hay una serie de indicaciones allí que se nos dan breves, cortas consejos del apóstol Pablo, y una de ellas me parece muy interesante porque tiene que ver con el tema de esta mañana. Hay entre esa serie de consejos, quizás nos pueden servir de manera general, incluso para esta cuarentena. El versículo 16 dice: estén siempre alegres. El versículo 17: nunca dejen de orar. El versículo 18: sean agradecidos en toda circunstancia. Y el versículo 19, que es el que me interesa en esta mañana como punto de partida para el mensaje bíblico, dice así: no apaguen al Espíritu Santo. Y en esta mañana quiero invitarlos a que meditemos en la persona y la obra del Espíritu Santo que hace en nuestro favor, y por sobre todas las cosas el papel, el rol, la función del Espíritu Santo en el tiempo del fin, en los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, quizás la mejor manera de abordar el Espíritu Santo es a través de las enseñanzas que Cristo mismo dejó allí en sus evangelios. Él presentó a los discípulos
de manera clara quién era el Espíritu Santo, y lo hizo específicamente en una serie de mensajes que Él les dio hacia el final de su ministerio. Allí, después de haber estado con los discípulos en el aposento alto, en esa última noche completa que iba a pasar con sus discípulos, y entonces allí les dejó una serie de enseñanzas acerca del Espíritu Santo. Aparecen allí en el capítulo 15, San Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 14, 15 y 16. En el capítulo 14 aparece en el versículo 16, San Juan capítulo 14, versículo 16, dice allí: y yo pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. En versículo 17 me refiero a ¿quién? Al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. En el versículo 26 volvió a referirse al Espíritu Santo y dice allí: sin embargo, cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. En el capítulo 15, dentro de ese mismo mensaje que le dio a los discípulos, vuelve a mencionar al Espíritu Santo. En el versículo 26 también dice allí: a ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Consolador, dicen otras versiones, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y entonces después aparece otra vez en el capítulo 16, ya de una manera más extensa, versículo 7 en adelante. Vamos a leer por ahora el versículo 7. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá, dice allí, al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Entonces, Cristo mismo presentó al Espíritu Santo, lo mencionó como otro abogado defensor, otro consolador. Ya vamos a ver un poquitito allí el contexto de estas palabras, pero es interesante que lo mencionó porque en la Biblia a Él mismo se lo llama como el abogado defensor o el consolador. A Cristo mismo se le da ese título. Y Jesús nos dice, en realidad es mejor que yo me vaya, porque cuando yo me fuere, entonces vendrá otro que es igual a mí, que no soy yo, por eso dice otro, pero otro de la misma naturaleza. Ese es el contexto de las palabras originales que Cristo utilizó allí mismo en el Evangelio. Tiene la misma autoridad que Cristo, el Espíritu Santo. Él les va a enseñar todas las cosas que yo les he enseñado. Él es el designado para esta misión, y esta misión específica y particular. También lo que se nos dice allí en el contexto de la Biblia es que este otro abogado defensor es una persona, obviamente. Se puede entristecerlo, según Efesios capítulo 4, versículo 30. Puede ser entristecido, puede ser también, tiene voluntad, tiene deseos. Dice allí en Romanos el capítulo 12, por ejemplo, donde Él da los dones según él quiere. Y también se lo menciona como el Espíritu Eterno en Hebreos 9:14, dando a entender de esta manera que tiene las mismas características de la deidad o de la divinidad que el Padre o el Hijo, por ejemplo. También allí en Hechos, que el capítulo 5, el episodio de Ananías y Zafira, se menciona específicamente que mentirle al Espíritu Santo, según el versículo 3, es mentirle a Dios. En el versículo 4 de ese capítulo 5 de Hechos. Entonces, cuando uno le miente al Espíritu Santo, le miente a Dios, es decir, el Espíritu Santo es Dios, es el Espíritu Eterno, es otro, no es Cristo mismo ni es el Padre, viene del Padre, pero no es el Padre tampoco, y entonces tiene estas características. De hecho, esta enseñanza es clara. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad.
es allí según el deseo de todas las gentes, página 625. Y la escritora Elena de White tiene más de una docena de declaraciones donde menciona al Espíritu Santo como la tercera persona de la deidad, miembro de ese trío eterno o de las tres personas que conforman esa deidad compleja de acuerdo con la Biblia y Elena de White también. Entonces, es interesante que nosotros podemos de alguna manera ver que el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Vamos a leer un texto que después nos va a servir para ver algunas de las características del Espíritu Santo, pero en este caso tenemos que el Evangelio según San Mateo nos habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. San Mateo capítulo 12, versículo 31 en adelante, San Mateo capítulo 12, versículos 31 en adelante, dice: por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Y es interesante porque la blasfemia en el Antiguo Testamento es la blasfemia contra el Padre. Y entonces cualquier blasfemia, es decir, la blasfemia contra el Padre puede ser perdonada. Incluso hasta el que blasfeme contra el Hijo puede ser perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada. Esto tiene que ver con la misión del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar específicamente de la misión y vamos a hacer referencia a este texto. Pero lo que nos está diciendo aquí que la blasfemia contra el Padre puede ser perdonada, la blasfemia contra el Hijo puede ser perdonada, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo y tiene la misión importante allí de hacernos de alguna manera comprender y de entender cuál es nuestra propia situación. Algo con respecto a esto. Hay muchas personas que debido a algunas descripciones que se dan del Espíritu Santo, ya sea como un poder, ya sea como una fuerza, o como en forma de paloma, o en alguna forma de llama, como aparece allí en Pentecostés, han llegado a dudar de la personalidad del Espíritu Santo. La Biblia es muy clara con respecto a la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, y el Espíritu Santo tiene todas las características de la deidad o de la divinidad. Cuidado con aquellos que disminuyen o de alguna manera rebajan la posición del Espíritu Santo, haciéndolo sencillamente como una fuerza que se desprende del Padre o del Hijo, o de alguna manera sencillamente disminuyendo su importancia. También aquellas personas que dudan de la deidad o de la personalidad del Espíritu Santo tienen la tendencia a tener una visión inferior de Cristo con respecto al Padre. Y entonces ahí ya tenemos una visión acerca de la deidad que no es la visión bíblica. Mucho cuidado con estas personas porque constantemente tratan de deformar la visión de Dios, de esa unidad compleja, las tres personas de la deidad. Y entonces normalmente tiene esta característica. Consideran al Hijo de alguna manera inferior al Padre, no en el contexto del plan de salvación, porque Cristo se ofreció a sí mismo y estuvo bajo las órdenes del Padre en el contexto del plan de salvación, pero sí de manera ontológica. Cuidado, porque algunos consideran que el Hijo, que Cristo es ontológicamente inferior al Padre, y ahí tenemos un problema. Y entonces también, de alguna manera, el Espíritu Santo termina siendo entendido como algo que se desprende del Padre o del Hijo, o una segunda personalidad del Padre o del Hijo, y por lo tanto pierde su importancia también con respecto a su misión, a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Así de manera general, vamos a mencionar algunas de las más importantes, pero una de las misiones más importantes tiene que ver con la definición misma de la palabra para designar al Espíritu Santo. Jesús dijo: les enviaré otro abogado defensor, otro consolador. Hay otras versiones que utilizan alguna otra palabra, pero el griego original en el que fue escrito el Evangelio dice que les enviaré otro paracletos. Un paracleto es alguien que está designado a estar al lado de una persona, alguien que es llamado a estar al lado. Por eso es que también de esa manera se designaba al abogado defensor, porque era el que estaba al lado para representar o para defender a alguien.
Pero quizás la misión más importante tiene que ver con que el Espíritu Santo es aquel que trae, es la tercera persona de la deidad que trae la presencia real del Padre o del Hijo a nuestra vida. Es alguien que está designado a estar a nuestro lado en nuestros momentos más difíciles. Es alguien que nos habla a nuestro corazón, que nos habla a nuestra mente. Y a veces se pasa por desapercibido esta parte de la misión del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es alguien que está designado para estar a nuestro lado. Y en este momento puedes estar escuchando este mensaje, quizás estás solo, en un momento de aislamiento social, en un momento donde quizás hace tiempo que estás sintiendo de alguna manera, estás percibiendo un sentimiento de soledad en tu vida, pero quiero asegurarte de que el Espíritu Santo está a tu lado. Solamente necesitamos entrar en esa sintonía en la que Él quiere hablarnos para poder escucharlo. Pero Él está trayendo en este mismo momento la presencia de Dios a tu hogar, está trayendo la presencia de Dios allí donde te encuentres, donde estás escuchando este mensaje en este momento. Otro de los objetivos, otra de las misiones del Espíritu Santo tiene que ver con lo que aparece allí en el versículo 7 del capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Dice que Él, cuando venga el Espíritu Santo, Cristo dijo, Él va a, de alguna manera, convencer al mundo de pecado. Y esa es una de las tareas primordiales del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla a nuestra conciencia a través de canales que nosotros no podemos comprender para indicarnos cuando nosotros estamos alejándonos de la ley de Dios, cuando estamos pecando, cuando estamos por mal camino. Claro, esa no es una voz infalible y podemos percibir la voz del Espíritu Santo de manera más clara a medida que estamos dispuestos a escucharlos. Cuando nosotros alejamos el Espíritu Santo, cuando nosotros lo rechazamos, cuando el Espíritu Santo nos habla y nos dice, mira que si seguís en este camino, mira que si continúas con esta acción te vas a alejar de Dios, vas a terminar mal, te está haciendo daño. Cuando nosotros y cada vez vamos apagando y apagando la voz del Espíritu Santo, ya no hace mecha y ya no puede ejercer esa misión, porque de alguna manera también el Espíritu Santo respeta nuestra libre decisión de escucharlo o no. Por eso es que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable tiene que ver con que el único que puede despertar nuestro sentimiento de pecado, que puede hacernos ver nuestra condición pecaminosa, el Espíritu Santo. Si nosotros lo rechazamos a Él, entonces ya no hay manera en que podamos percibir nuestra condición pecaminosa. Entonces eso tiene que ver con, de alguna manera tiene que ver con que no es que Dios no pueda perdonar un pecado, no hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, no hay lugar tan lejos del que nosotros nos podamos apartar que Él no pueda traernos otra vez así, no hay un lugar tan bajo en el que podamos caer, del que Él no pueda levantarnos, Él puede perdonar cualquier pecado, excepto cuando nosotros ya no dejamos que el Espíritu Santo realice esa misión. Por eso es que el apóstol Pablo nos dijo allí en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen al Espíritu Santo. Porque si nosotros apagamos su voz, entonces ya no tenemos noción de la condición en la que encontramos y podemos terminar haciéndonos mucho daño a nuestra vida al apartarnos de Dios. Otra de las funciones del Espíritu Santo tiene que ver con guiar a toda verdad. Allí en los textos que hemos leído nos dice, cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, Él los guiará a toda la verdad. Y esa lo hace, y esta función tiene que ver con la anterior, pero también con otra de las funciones del Espíritu Santo. ¿Cómo nos guía a toda la verdad? Bueno, ya hemos dicho que el Espíritu Santo nos habla a nuestra conciencia, nos guía a la verdad, pero la manera primordial en la que el Espíritu Santo nos guía a la verdad es a través de la verdad escrita tal cual como está en la Biblia, como están las Escrituras. Allí tenemos una definición clara de lo que Dios quiere para nuestra vida. Allí tenemos una definición clara de la verdad de parte de Dios. Todos los profetas hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces, inspirados por Dios, el Espíritu Santo es aquel que es el encargado, fue el encargado de inspirar la Biblia tal cual nosotros la tenemos. Y esa es su manera preferida de llevarnos a la verdad. Entonces, el Espíritu Santo nos conduce a la Biblia, donde Él ha dejado de manera clara la verdad.
la verdad acerca de Cristo, la verdad acerca de nuestra vida espiritual y la verdad acerca de la esperanza que tenemos de que muy pronto este mundo de dolor y sufrimiento se va a terminar. Entonces, nos convence de pecado, nos guía a toda verdad. Una vez que nos convence de pecado, nos guía a la verdad, nos muestra el camino, entonces nosotros tenemos el deseo de acercarnos a Cristo. La verdad es Cristo. Cristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces al guiarnos a la verdad, el Espíritu Santo nos guía a Cristo, y cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y vemos en Cristo aquel que puede perdonar nuestros pecados y darnos salvación, entonces nos entregamos a Él, y de esa manera el Espíritu Santo nos lleva a Cristo y al nuevo nacimiento. Allí en el Evangelio según San Juan, también el capítulo 3, versículos 15, 16 en adelante, de alguna manera el Espíritu Santo, perdón, de los versículos 5, 6 en adelante, Cristo mismo le dijo allí a Nicodemo que a toda persona le era necesario nacer del agua y del Espíritu. Y ese nuevo nacimiento no es un nuevo nacimiento físico, tal cual se lo explicó allí a Nicodemo, sino que es un nacimiento del Espíritu, es un nuevo nacimiento espiritual. Y al nacer del agua, es decir, cuando somos bautizados de manera consciente, tomando una decisión consciente de acuerdo con la verdad que el mismo Espíritu Santo nos ha indicado y a la que nos ha llevado, y entonces al nacer del agua también nacemos del Espíritu. El Espíritu puede darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Esa tarea es importantísima porque es el comienzo de nuestra vida espiritual. Es el inicio, es esa nueva vida donde la vida pasada es dejada atrás, donde los pecados son perdonados, donde nuestras equivocaciones son dejadas en el pasado y podemos comenzar de una nueva manera. Qué maravillosa tarea del Espíritu Santo de generar una nueva vida en nosotros, un nuevo nacimiento. Y bueno, tenemos también que la tarea del Espíritu Santo es la santificación. De hecho, allí en Romanos 1:4 se lo llama el Espíritu de Santidad o el Espíritu de Santificación, porque el Espíritu nos lleva a una vida donde nosotros nos alejamos del pecado, porque nosotros podemos ir a Cristo tal cual como estamos, tal cual como somos, pero Dios no nos quiere dejar así. No nos quiere dejar en esta situación de pecado, no nos quiere dejar en esa situación de dolor, de sufrimiento, y entonces nos quiere hacer cambiar. Podemos ir con nuestros pecados para que Él los perdone, pero no nos quiere dejar ni nos quiere salvar en nuestros pecados. Y entonces es el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Santificación que nos lleva de esa manera progresiva a alejarnos del pecado, de lo que nos hace mal, de lo que nos hace sufrir y acercarnos cada vez más a Cristo. En ese sentido es interesante porque de allí se entremezclan estas misiones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la Biblia nos dice que de alguna manera nos lleva a la verdad, pero esa verdad también santifica, porque Cristo mismo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y al llevarnos a la palabra, al hacernos comprender lo que Dios quiere para nosotros, el Espíritu nos lleva en ese proceso de santificación, donde no solamente nos indica qué es lo que debemos hacer, nuestra condición, qué debemos cambiar, sino también que el Espíritu Santo nos da el poder para cambiarlo. Y ahí está la santificación, es obra del Espíritu Santo, es obra de Él, donde Él nos da el poder para cambiar aquello que nos hace mal y que nos aleja de Dios. ¿Qué otras cosas? El Espíritu Santo da dones. Utiliza nuestras capacidades innatas y nos da capacidades que no tenemos para ponerlas al servicio de los demás. En Romanos capítulo 12 es muy interesante acerca de cómo el Espíritu Santo da dones para servir a los demás. Esa es su misión también. Y quizás una de las más importantes que me gustaría enfatizar también tiene que ver con el fruto del Espíritu. Allí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, vamos a leerlos porque es realmente algo destacable. No siempre, muchas veces se enfatiza qué es lo que el Espíritu hace con poder, para darnos poder para proclamar, qué es lo que el Espíritu hace por nuestra propia vida espiritual, en el sentido de llevarnos a reconocer nuestro pecado, pero el Espíritu Santo también produce fruto en nuestra vida. Y ese fruto es muy interesante. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, dice allí: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad,
fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes, no existe ley contra ese fruto del Espíritu. Y entonces ahí es que nosotros también debemos hacer una evaluación personal a ver si el Espíritu Santo está obrando de la manera en que Él debe hacerlo. Quizás estemos necesitando que nos convenza de pecado, quizás estemos alejados de Dios, quizás en este momento el Espíritu Santo te esté hablando para mostrarte aquello que necesitas reconocer en tu vida para acercarte a Dios, para que Cristo perdone tus pecados. Quizás estés necesitando ese nuevo nacimiento, o quizás ya hayas pasado por ese nuevo nacimiento, pero el Espíritu Santo no está pudiendo obrar al llevarte a toda la verdad y al generar ese fruto. ¿Cómo estás con amor? ¿Cómo estás con contentamiento, con alegría? ¿Cómo estás con el fruto de la paz? ¿Cómo estás con el fruto de la paciencia, de la bondad, de la gentileza, de la fidelidad, de la humildad, del dominio propio, del control propio? Es una evaluación para saber si el Espíritu Santo está realmente cumpliendo su papel en nuestra propia vida espiritual. ¿Qué con respecto a la función del Espíritu Santo en el tiempo del fin? Y aquí las cosas se ponen más interesantes porque además de toda esta obra, además de todas estas funciones que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, hay algunas funciones específicas que el Espíritu Santo tiene para aquellos que estamos viviendo en el fin de los tiempos, para aquellos que estamos viviendo en los últimos acontecimientos de la historia de este mundo, tal cual la Biblia lo presenta en el contexto de las profecías y tal cual nosotros lo estamos viendo ante nuestros propios ojos en el contexto actual. Bueno, en primer lugar, el Espíritu Santo nos da conducción, guía, liderazgo espiritual en el medio del tiempo del fin. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, es claro en el mensaje que se da a las diferentes iglesias que representan la iglesia que ha estado a lo largo de todas las edades y que nos habla a nosotros a través del mensaje a la Odisea. Al terminar el mensaje a la Odisea y al terminar el mensaje a cada una de las iglesias que se han dado a lo largo de los tiempos, allí en el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 3, el versículo, después de haber dado el mensaje a la Odisea, dice allí el versículo 22, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Y entonces el Espíritu Santo tiene conducción, tiene guía, tiene liderazgo para la iglesia de Dios en este último tiempo. Y nosotros haríamos bien, de acuerdo con el consejo del Apocalipsis, en escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para decir a través de su palabra a nuestra iglesia, a la iglesia de la Odisea, a la iglesia del período del que nosotros estamos viviendo. Todo el que tenga oídos para oír, oiga, dice, escuche el Espíritu Santo y entienda lo que Él tiene para decirnos en este momento. De hecho, de acuerdo con Joel, el capítulo 2, el versículos 28 al 30, el Espíritu Santo iba a ser derramado con poder en dos momentos específicos de la historia de este mundo. Y ese derramamiento del Espíritu Santo es de alguna manera designado a través de la figura de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Y la lluvia temprana fue el derramamiento con poder del Espíritu Santo allí en Pentecostés, al comienzo de la iglesia cristiana, pero también se promete el derramamiento del Espíritu Santo de manera especial para el tiempo del fin, los tiempos en los que nosotros estábamos viviendo, para esa lluvia tardía que vendría al fin de los tiempos, para preparar a un pueblo para su venida y para dar guía y conducción para estos momentos específicos. Y entonces es allí que Dios también levantó por medio del espíritu de profecía, porque no es solamente el espíritu de santidad, sino que de acuerdo con el libro de Apocalipsis, el espíritu también es el espíritu de profecía, 19:10 por ejemplo allí, o 12:17, 13:17, 14:17. Aparece allí ese mensaje porque el espíritu de profecía es el que nosotros debemos tener aquí en el tiempo del fin.
el capítulo 19, versículo 10 de Apocalipsis nos dice que los que adoran a Dios, los verdaderos adoradores de Dios, son aquellos que tienen el testimonio de Jesús y el que tiene el espíritu de profecía y el testimonio de Jesús. Entonces tenemos una guía especial, una conducción especial para este tiempo, a través del Espíritu Santo, a través de ese espíritu de profecía que se manifestó en el ministerio y en la obra de Elena de White, específicamente como mensajera para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Tenemos también esa lluvia tardía nos capacita para cumplir la misión especial, la misión específica en el tiempo del fin. Tenemos una misión específica de acuerdo con el capítulo 14, allí del Apocalipsis, el mensaje a los 3 ángeles, el capítulo 14 del Apocalipsis, en los versículos 6 en adelante, esos 3 ángeles que salen con poder para predicar el mensaje para el tiempo del fin, un llamado a adorar a Dios porque la hora de su juicio ha llegado, y a apartarse de ese movimiento que es designado como Babilonia, porque aquellos que todavía pertenezcan a Babilonia no van a pertenecer al pueblo santo de Dios y van a recibir los castigos del tiempo del fin. Hay una advertencia allí seria y es un mensaje que el pueblo de Dios también tiene que dar para este tiempo. Y para eso tenemos el poder del Espíritu Santo que nos capacita a través de la lluvia tardía y que nos va a capacitar de manera especial para dar ese último pregón, ese fuerte pregón, de acuerdo como está allí en Apocalipsis 18.1, donde un cuarto ángel se levanta para iluminar la tierra con el mensaje de Dios, con la gloria de Dios. Y esa también es obra del Espíritu Santo, darnos poder para proclamar nuestro mensaje aquí en el tiempo del fin. Y quizás se destaca también, de acuerdo con el capítulo 7, la función de sellarnos en el tiempo del fin. En el Apocalipsis, el capítulo 7, se nos dice, los versículos en adelante, dice: después vi a 4 ángeles que estaban de pie en las 4 esquinas de la tierra. Sujetaban los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios viviente. Gritó a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar: esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Y el sello de Dios, específicamente, Efesios allí 4:30 nos dice que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Claro, se manifiesta de manera especial en el tiempo del fin por medio de la adoración a Dios, a través específicamente del 4.º mandamiento, como es el sábado. Pero aquel que coloca nuestro sello es el Espíritu Santo. Nosotros hemos sido sellados para el tiempo del fin a través del Espíritu Santo. Y de hecho, allí 2 de Timoteo 2:19 también nos indica esta función de sellar del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo la que nos da un carácter semejante al de Cristo, el verdadero sello de Dios, que se manifiesta de manera externa en la observancia fiel del 4.º mandamiento del día sábado, tal cual como está indicado en la ley de Dios. Entonces, es el Espíritu Santo el que comienza la obra, es el Espíritu Santo el que nos llama a ser conscientes de nuestra situación espiritual, es el Espíritu Santo aquel que de alguna manera nos lleva a toda la verdad, nos muestra qué es lo que Dios pide para nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que genera una nueva vida espiritual, la que nos da un nuevo nacimiento, nacer del agua y del Espíritu. Es el Espíritu Santo que nos capacita para servir a los demás, nos da poder para proclamar el mensaje, nos da también guía y conducción para este tiempo, y es el Espíritu Santo el que nos va a sellar para poder estar entre los redimidos de esa última generación que va a vivir sobre esta tierra. Mi deseo en esta mañana y en este momento que estás escuchando es que puedas escuchar la voz del Espíritu Santo, en que puedas hacerle caso. Hay un episodio en la Biblia con el que me gustaría cerrar. Es el momento en el que Jesús lava los pies de sus discípulos, allí en el contexto de San Juan capítulo 13, un poco antes de darle este mensaje acerca del Espíritu Santo. Y Jesús
lava los pies de los discípulos y al acercarse a Judas, al acercarse a Judas y al estar lavando sus pies, dice el libro El deseo de todas las gentes que Judas percibió el amor de Cristo y escuchó la voz del Espíritu Santo que lo estaba llevando a confesar allí mismo, en ese mismo lugar y en ese mismo momento, a confesar sus pecados. Judas ya había traicionado a Jesús, ya había decidido traicionarlo, ya había pactado esa traición y lo iba a realizar dentro de muy poco, pero el Espíritu Santo estaba obrando en ese momento y lo estaba llevando a poder ser convencido de su pecado y de confesar su pecado en ese momento. Pero el momento de la convicción, Judas estuvo convencido de que lo que estaba por hacer estaba mal, no le siguió el momento de la decisión. Y finalmente no tomó la decisión de confesar su pecado y aquellos impulsos que él había dejado a un lado a través de la voz del Espíritu Santo fueron otra vez, lo volvieron a dominar y él endureció su corazón, no escuchó la voz del Espíritu Santo, no hizo caso a la voz del Espíritu Santo y entonces finalmente terminó traicionando a Cristo, quitándose la vida por no haber escuchado en su momento y no haberle prestado atención. Porque al momento de la convicción debe seguirle el momento de la decisión. Judas había escuchado muchas veces la voz del Espíritu Santo, en algunas ocasiones había prestado atención, había obedecido, en algunas ocasiones no, y fue de alguna manera descendiendo a través de ese sendero que nos lleva a alejarnos de Dios, que nos llega a hacer oídos sordos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hablar a nuestra conciencia, pero nosotros lo apartamos, no le hacemos caso, y llega un momento como el momento de Judas, en que cruzamos ese límite sin retorno, cometemos el pecado imperdonable en el sentido de que ya no dejamos que el Espíritu Santo nos hable. Y triste fue el final de Judas. Y en este momento quisiera invitarte a que si estás escuchando la voz del Espíritu Santo en este momento, puedas entender, pero también poner en práctica lo que Él te está diciendo. Quizás te esté mostrando algún pecado acariciado en tu vida que tengas que dejar. Y te animo a que puedas reconocer ese pecado, confesar ese pecado a Cristo, pedir perdón. Y hay sanidad y hay salvación a disposición en este mismo momento porque Cristo está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre en este mismo momento. Quizás el Espíritu Santo te esté mostrando qué es lo que tenés que abandonar en tu propia vida. Quizás el Espíritu Santo te está mostrando una decisión importante que tenés que tomar y te está llevando a que lo consideres. Quizás es alguna cosa que tenés que abandonar, quizás es alguna persona con la que estás teniendo una relación que no es la correcta, que no es la adecuada. Quizás es tu trabajo el que te está llevando a apartarte de Dios. Quizás es un negocio, quizás es una situación, quizás el Espíritu Santo te está pidiendo que cambies tu estilo de vida. Hay tantas cosas a las que el Espíritu Santo nos quiere llevar para guiarnos a toda la verdad y a que tomemos decisiones sabias en este tiempo del fin. Escuchemos esa voz, comprendamos lo que Él quiere decirnos, pero por sobre todas las cosas obedezcamos esa voz. Hoy el Espíritu Santo te está hablando. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Y quizás me voy a referir a una decisión que el Espíritu Santo espera en nuestra vida, que es la de entregarnos completamente a Cristo, entregarle nuestra vida, tomar la decisión de pasar por esa agua, porque necesitamos nacer de nuevo del agua y del Espíritu, tomar la decisión de bautizarnos y de dejar que el Espíritu Santo genere una nueva vida en nosotros. Si no has pasado por esa experiencia, te voy a invitar a que en este mismo momento puedas contactar a aquella persona que te invitó a ver este video, aquella persona o contactar con las redes aquí mismo a través de la que estás haciendo, porque es el Espíritu Santo el que te está llamando. No soy yo, no es alguien más, es el Espíritu Santo que te está llamando a reconsagrar tu vida, a nacer de nuevo y a comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que podamos acercarnos a Él en cada momento. Quiero agradecer
a todos los que participaron en el programa de hoy y también a todos los que hacen posible esta transmisión. Y antes de despedirnos, quisiera realizar una oración. Querido Padre que estás en el cielo, te agradezco, Señor, por el programa de hoy. Te agradezco también, Señor, por las personas que pudieron conectarse y estar presentes durante esta transmisión. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en esta semana y que tú, Señor, siempre guíes nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado por este mismo canal y a la misma hora. Que tengan un feliz sábado.